Vamos a hablar un poquito de lo que es potenciación. Potenciación, ¿qué es una potencia? Es lo que se define como un producto de factores iguales. ¿Qué es un producto? Porque uno por ahí a veces habla de producto y acá hace referencia al producto, a la multiplicación. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, tenemos así, voy a poner un ejemplo muy sencillo. 2 por 2 por 2, ¿bien? Ahí tenemos 3, 2. En ese caso, como hay 3, 2, a eso lo vamos a escribir, por ejemplo, como 2 al cubo, ¿bien? Y se pone un 3 chiquito. Ese 3 de ahí chiquito es el exponente. Ese exponente me va a indicar la cantidad de veces que ese número tiene que multiplicarse por sí mismo, ¿bien? Si a mí me aparece, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Tenemos así, 4 elevado al cuadrado, ¿bien? 4 al cuadrado, ¿qué significa eso? Significa que vamos a hacer 4 por 4. Y cuando quiera resolverlo, ¿sí? Quiera encontrar el resultado al cual representa, vamos a decir, bueno, 4 al cuadrado es equivalente a 16, ¿bien? Entonces, ya ahora no va a hacer falta poner ese 4 por 4 y puedo indicarlo así. Decir, bueno, 4 al cuadrado es igual a 16. ¿Bien? Si tuviera otro caso, supónganse 5 elevado al cubo. ¿Bien? 5 elevado al cubo es hacer 5 por 5 por 5. ¿Bien? En ese caso, tenemos 5 por 5 es 25, por 5, 125. Entonces, en definitiva, vamos a indicar que 5 al cubo es igual a 125. ¿Bien? Así lo vamos a hacer siempre. Para las potencias había algunas reglas. ¿Bien? Había algunas reglas. Cuando tuviéramos, por ejemplo, el número 0 elevado a cualquier exponente, ¿bien? Eso siempre va a ser 0. Por ejemplo, vamos a tener 0 elevado a la cuarta, ¿bien? Que va a ser 0 por 0 por 0 por 0, o sea, 0 multiplicado por sí mismo, tantas veces como se quiera, siempre es 0, ¿bien? No importa cuán grande sea ese exponente. Sí, va a pasar que ese exponente no va a poder ser 0, pero sabemos que 0 elevado a cualquier potencia va a ser siempre 0. Si tenemos 1 elevado a cualquier potencia, eso va a ser siempre 1, ¿bien? Supónganse que tenemos 1 elevado a la cuarta, va a ser igual a 1. Después tenemos otra cosa, ¿bien? Supónganse que tenemos un número cualquiera, ¿sí? Un número cualquiera, lo voy a representar con la letra n, elevado a la 0, ¿bien? En ese caso, cualquier número elevado a la 0 va a ser siempre 1. Y supónganse que tenemos así, 4 elevado a la 0 va a ser 1. Y esa base no va a poder ser 0. Ahora voy a explicar después por qué pasa cuando tenemos el 0 a la 0. Y después, si tengo cualquier número, ¿bien? Elevado a la primera potencia, eso va a ser igual a ese mismo número. Supongamos que tenemos el 4 elevado a la 1, eso va a dar 4. En el caso, ¿sí? Nunca se los voy a dar a este caso, pero es solamente para que lo sepan. Si tenemos 0 elevado a la 0, eso vamos a indicar que no existe, ¿bien? Y lo ponemos con una E invertida y la tachamos, ¿bien? Eso significa que no existe. 0 elevado a la 0 no existe, ¿bien? Esa es la parte de potencia. Siempre el exponente me va a indicar cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo a un número. Si, por ejemplo, tuviera así, 7 elevado a la cuarta, en ese caso, ¿qué vamos a indicar? Vamos a poner así 7 por 7 por 7 por 7.
¿bien? Y después se hace el producto, 7 por 749, por 7, 343, y así seguimos, ¿bien? Y siempre multiplicamos la cantidad de veces que me diga. El número de arriba se llama exponente, el de abajo se llama base, ¿bien? Y así como tenemos la potenciación, tenemos la operación inversa, que es después la radicación, ¿bien? Y la radicación es lo contrario. Yo en el cuadernillo les hice que completaran una tablita, ¿bien? Ahora les voy a mostrar cuál es la tablita. Es la tablita de potencias. Acá está el tema de las reglas que recién les comentaba. En el trabajo práctico número 3 teníamos para que hicieran algunos ejercicios, y esta tabla es sumamente importante que la puedan completar, ¿bien? Acá está, por ejemplo, para la primera fila era 0 elevado a cualquier exponente, y en esta fila siempre iba a quedar, por ejemplo, 0, ¿bien? Porque 0 cualquier exponente dijimos que era 0. Y en el caso de tener 0 a la 0, no existía, por eso tiene esta E invertida tachada, ¿bien? En el caso de la segunda fila, que teníamos el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1, así que en esa fila va a estar siempre el 1. En la tercera fila falta el 2, ¿sí? Tienen que completar con el 2, y tenemos acá, por ejemplo, 2 a la 0, esto significa el número, la base elevada a la 0, dijimos que todo número elevado a la 0 me daba 1. Después, todo número o base elevada a la 1 me da el mismo número, o sea que va a ser 2. Y acá, a partir de acá ya la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo la base elevada al cuadrado, ¿bien? Entonces tengo acá 2 al cuadrado, que es 2 por 2, ¿bien? Lo cual queda 4. Después, el que dice b al cubo, ¿bien? Se dice b al cubo o b a la tercera potencia, ¿bien? Se le puede dar dos nombres distintos. En ese caso, va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Bien? Cuando es a la cuarta, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El 2 a la quinta ya me daba el resultado, teníamos acá que era 32, y esta a la sexta va a ser 1 más, o sea que va a ser 64. Si es a las 7 va a ser multiplicar por 2 una vez más, 128, y si es a la octava, 256. ¿Bien? Y así después completan toda esta tabla. A ustedes, en la del cuadernillo, esta parte de acá no está, ¿bien? Acá me la marcó, no sé por qué, pero en el cuadernillo no está marcada, así que no hace falta que la completen. Solamente la que van a completar de forma completa es hasta que dice b al cubo, ¿sí? Hasta esta columna van a completar para todos los números. Los demás no, porque les van a quedar números muy grandes y no tienen sentido, ¿bien? Que trabajemos con números tan grandes. Solamente los primeros, como para que veamos cómo funciona esto. Para el tema de la radicación, esta tabla, cuando la tengan completa, les va a servir mucho, porque la radicación es lo contrario. A ustedes les van a decir, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, en la raíz cúbica de 8 estamos pensando que el número elevado al cubo me da 8. Y en ese caso vamos a decir que esa raíz cúbica es 2. Esta tabla tiene una doble función. Además de darme la potencia, ¿bien? Una vez que la completo y la he completado bien, me va a servir para la operación que es la radicación. Vamos a las ecuaciones. ¿Bien? La ecuación va a ser siempre una igualdad entre dos miembros. Y supongamos que tenemos así, x más, vamos a considerar 50 elevado a la primera potencia, eso es igual a 3, vamos a poner hacia el cuadrado, más, vamos a poner
5 al cubo, y vamos a poner así, menos 0, por ejemplo, elevado al cuadrado. Bien. Bueno, ahí tenemos una ecuación. Antes que nada, en esta ecuación, vamos a desarrollar cada potencia. ¿Bien? Entonces, la x me va a quedar como está, en este caso. Vamos a poner más así. Tenemos 50 a la 1. 50 elevado a la primera potencia me da siempre el mismo número, en este caso 50. Y eso es igual a lo siguiente. Tenemos ahora 3 al cuadrado, es hacer 3 por 3, me va a quedar 9, más tenemos 5 al cubo, que es hacer 5 por 5 por 5, lo cual va a quedar 5 por 5, 25, por 5, 125. Y a eso le vamos a restar 0 al cuadrado, ¿bien? Y sabemos que 0 elevado a cualquier potencia me queda que es 0, ¿bien? Bueno. Acá podemos hacer una cosita que es, por ejemplo, cancelar este 0 ahora, porque no tiene sentido que lo sigamos teniendo. ¿Bien? Así que ahora me queda lo siguiente. Voy a volver a copiar lo mismo que tenía arriba, porque he sacado ese 0, y puedo hacer esa cuenta, ¿bien? Puedo hacer 9 más 125, ¿bien? Eso lo podemos hacer, y es 134. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vemos que tenemos acá, con la x, el 50. Este 50 está sumando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que la x me quede sola, vamos a restar 50 en ambos lados. ¿Bien? Vamos a poner menos 50 en ambos lados. ¿Para qué hacemos esto? Para poder cancelar el 50 que está en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo cancelo, lo saco, lo tacho solamente esos dos, ¿bien? Porque uno está con signo más y otro con signo menos. Entonces, una vez que lo saqué, ¿qué va a suceder? Voy a dejar la x del lado izquierdo, como está, y vamos a hacer esta cuenta. 134 menos 50, lo cual me queda que es 84. Y ahí pude ya resolver la ecuación y después remarco el resultado para indicar que llegué al final. ¿Qué pasa si en una ecuación tengo raíces y potencias? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner así, x, vamos a poner menos, vamos a poner, por ejemplo, la raíz cúbica, vamos a poner así. Si no aparece número acá, si no hubiera un numerito, sabemos que es raíz cuadrada, ¿bien? Pero ya, después cuando aparecen numeritos, siempre vamos a tener la indicación esa. Supongamos que tenemos así, la raíz cúbica de 343, eso es igual a, supongamos que tenemos así, 3 elevado al cubo más 4 elevado al cuadrado. ¿Bien? Bueno, tenemos esa ecuación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es desarrollar las raíces y las potencias. Podemos pensar en lo que es un cálculo auxiliar. Y tenemos la raíz cúbica, en este caso, ¿sí?, de 343. Para resolver esta raíz, tengo que pensar qué número elevado al cubo es 343. 7. En este caso es el 7, exactamente. Entonces, sabemos que 7 al cubo es 343. Entonces, en esa ecuación voy a reemplazar, ¿bien?, esta raíz que tenía, la voy a reemplazar por eso. Así que va a quedar x menos 7, y eso es igual a ¿quién? Ahora 3 al cubo.
3 al cubo es hacer 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Perfecto. Y ahora le sumamos el 4 al cuadrado, es hacer 4 por 4. Eso queda 16. ¿Bien? Una vez que tenemos ya todas las potencias y raíces calculadas, vamos a juntar lo que podamos juntar en esa ecuación. ¿Bien? Entonces, en la primera parte dejamos el x menos 7, lo dejamos como está, y después ponemos que 27 más 16 me da 43. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Como hay un 7 que está acá restando a la x, lo que vamos a hacer es sumar 7 en ambos lados. Así vamos a poner más 7 acá y más 7 de ese lado. ¿Bien? ¿Para qué hicimos esto? Para poder cancelar los 7 que me quedaron en la izquierda. Y de esa forma, 50. exactamente, me va a quedar que x es igual a 50. ¿Bien? En estos casos, tenemos que, por ejemplo, la x estaba sola. Pero ¿qué pasa si esa x no está sola? Supongamos que tenemos lo siguiente. Que tenemos así, 2x menos, vamos a poner 5 elevado al cubo, eso es igual. Vamos a poner una raíz ahora, ¿bien? Vamos a pensar en la raíz cuadrada de 64. Vamos a poner así, menos 80 elevado a la 0. ¿Bien? Bueno, vamos a pensar en eso un poquito. Vamos al paso siguiente. El 2x lo voy a dejar como está porque no puedo hacer nada. La x representa un número, ¿sí?, que todavía no conozco. Ese número que no conozco está multiplicado por 2. Ese 2 que está ahí adelante está multiplicando a la x. ¿Bien? Vamos a restar el 5 al cubo, que 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5, lo cual es 125. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 64. El 64 es un número muy versátil que tiene raíz cuadrada y también raíz cúbica, ¿bien? Así que cuidado con eso, ¿bien? En un caso, como en ese caso no tiene nada de índice, sabemos que es un 2. Así que en ese caso va a ser el 8, ¿bien? Porque 8 al cuadrado me da 64. Y luego vamos a restar, tenemos 80 a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Bien? Exacto. Perfecto. ¿Cómo sigue acá? Vamos a poner así. El 2x lo vamos a poner como está. Y vamos a restar 125. Y podemos resolver ahora esto que dice 8 menos 1, que es 7. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer acá es quitar este 125 que está restando. ¿Cómo lo vamos a quitar? Vamos a sumar ahora 125 de ambos lados. Bien, vamos a poner más 125. De esta manera, ¿qué sucede? Vamos a poder cancelar los 125 que están en el lado izquierdo. Y ahora me queda lo siguiente. El 2x me va a quedar como está, ¿sí? Todavía no lo voy a modificar, pero lo que está en el lado derecho sí puedo hacer el cálculo. ¿Bien? Me queda 132. ¿Bien? Perfecto. Pero fijaos acá un poquito. Cuando algo estaba sumando la x, ¿qué pasaba? Restábamos de los dos lados. Cuando algo restaba a la x,
sumábamos de ambos lados. Y ahora, como este 2 está multiplicando a la x, lo que vamos a hacer es, en ambos casos, ¿sí?, lo contrario a multiplicar es dividir. ¿Bien? Entonces, vamos a dividir ambos lados de esta ecuación, lo vamos a dividir por 2. ¿Bien? Porque es el número que está acompañando la x. ¿Bien? Como tengo 2 por x, divido todo por 2. ¿Para qué voy a dividir por 2? Voy a dividir por 2 para poder simplificar los 2 que están con la x. Y de esa manera me queda que x, que es el número que no conocía, es igual a 132 dividido 2. ¿Bien? De ahí tenemos que poner el resultado, ¿sí? Lo que nos queda. Que me queda que es 66. ¿Bien? El número que no conocía y que cumple todas estas condiciones es el 66. Una vez que llego al resultado, lo que voy a hacer es remarcarlo, recuadrarlo para indicar, bueno, ese es el final. ¿Bien? Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a suponer que tengo un 3x. ¿Bien? Le vamos a restar 6 al cubo, y eso va a ser igual. Vamos a poner, por ejemplo, la raíz cúbica de 27. Y le vamos a sumar acá. Bien, vamos a poner así. 9 a la 1. Bien, bueno. Vamos a resolver, en principio, las raíces y las potencias. El 3x me va a quedar como está. Y vamos a restar el 6 al cubo. 6 al cubo es hacer 6 por 6 por 6. 6 por 6 es 36, por 6, 216. A eso le pongo igual, ya tengo la raíz cúbica de 27. Tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 27. Y en este caso, eso es, el 3. El 3 cumple con esa condición. Y le vamos a sumar el 9 a la 1. El 9 elevado a la primera potencia me va a dar 9. Eso es, perfecto. Bien, vamos ahora abajo. El 3x va a quedar como está y menos 216 también. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sumar, a hacer 9 más el 3, ¿bien? Lo cual me queda que es 12, ¿sí? Bueno, como tengo el 216 acá dando vuelta, ¿sí?, y está restando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar ahora 216 en ambos lados. Y ahora, una vez que sumamos 216 en ambos lados, vamos a cancelar el 216 de un lado y el 216 del otro. Y ahora va a quedar lo siguiente. Va a quedar 3x es igual a 216 más el 12, o 12 más 216. ¿Bien? Y eso queda que es 228. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer en este caso es, como la x está multiplicada, ¿sí?, por un 3, vamos a dividir todo por 3. ¿Bien? Dividimos por 3 ahí y por 3 ahí. Y ahora vamos a simplificar. ¿Bien? Simplificamos. Y ahora me queda lo siguiente. La x me va a quedar sola, ¿bien?
Y al tener 228 dividido 3, me queda que es 76. Y ahí terminó. Bien. Lo que voy a hacer ahora es recuadrar ese resultado para indicar que es el final. Y así se resuelven las ecuaciones que tienen raíces y potencias. ¿Bien? Aprendimos las ecuaciones primero, al comienzo, las habíamos aprendido a resolver sin potencias y sin raíces. Cuando aprendimos potencias, a las ecuaciones le habíamos agregado potencias y luego le agregamos las raíces. ¿Bien? Acá están combinadas. El ejercicio número 2. Bien, y vamos a hacer algunos de estos. Bien, supongamos que tenemos el B. El B. En el B tenemos lo siguiente, abre un paréntesis, 4 más 1, todo eso elevado al cuadrado, menos 5 elevado a la 0, ahora le voy a poner el 0, menos, y tenemos, es la raíz cuadrada de 144, menos la raíz cúbica de 27. Bien, ahora ahí agrego lo que me está faltando. Acá era raíz cuadrada, acá era raíz cúbica, acá era elevado a la 0. Bien. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Los términos van a quedar separados entre los signos más y los menos, siempre y cuando esos signos no estén dentro de un paréntesis, o dentro de un corchetes o un haya. Un primer término es el 4 más 1 al cuadrado. ¿Bien? Eso es un término. Después, otro término es el 5 a la 0. Y otro término va a ser todo el paréntesis que tenemos aquí. ¿Bien? Todo eso va a ser un término. ¿Cómo sigue esto? Bien, vamos a poner debajo el signo igual para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo que está arriba, pero ya con algunas cosas resueltas, ¿sí? Para que me vaya facilitando el cálculo. Y tenemos 4 más 1 va a ser 5. Y el 5 está elevado al cuadrado. Menos. Ahora vamos a tener menos. Y tenemos ahí 5 a la 0. ¿Bien? 5 a la 0, sabemos que todo número elevado a la 0 o potencia 0 va a dar 1. A eso le restamos. ¿Bien? Y acá es importante que se coloque el paréntesis, porque hay un signo menos. ¿Bien? Y dentro de ese paréntesis hay una cuenta. Entonces, conviene siempre colocar ese paréntesis. ¿Bien? Para no confundirnos después. Ahí tenemos la raíz cuadrada de 144. La raíz cuadrada de 144 es pensar que el número elevado al cuadrado nos va a dar 144. Y en ese caso va a ser el 12. Luego le restamos la raíz cúbica de 27. Esta la hicimos hace un ratito y dijimos que era 3. ¿Bien? 3. Eso es. Y ahí cerramos paréntesis. Hay que notar, ¿sí?, que me siga quedando que tengo 3 términos como tenía al comienzo. ¿Bien? Yo acá voy a separar, en todos los pasos voy a volver a separar. Es solamente para visualizar. No hace falta que se haga siempre. ¿Bien? En este caso lo voy a hacer para indicar lo que está sucediendo. ¿Bien? Tenemos ahora 5 al cuadrado. Es 5 por 5. 25. A eso le restamos 1 y después le vamos a restar lo que está dentro del paréntesis. Como ahora lo que está dentro del paréntesis me va a quedar en un solo número, lo puedo quitar al paréntesis. Pero lo quito porque me queda un solo número de ese paréntesis, lo cual es 9. ¿Bien? Y ahora me quedaron números, ¿bien? Me quedaron solamente números de cada término. Del primer término me quedó el 25, del segundo término me quedó el 1,
Y del tercer término me quedó el 9. ¿Bien? Recién ahora voy a poder empezar a juntar. ¿Sí? Recién ahora voy a poder empezar a juntar. Y no puedo hacer, por ejemplo, 1 menos 9 no lo puedo hacer. Siempre los cálculos los voy a hacer o los voy a resolver de izquierda a derecha, ¿bien? En este sentido, así como leo, que leemos y escribimos de izquierda a derecha, vamos a resolver el ejercicio. Lo podemos resolver de una, ¿bien? O bien decir lo siguiente. Tenemos 25 menos 1 es 24, y a eso después le restamos el 9, y después hacemos 24 menos 9, me va a quedar que es 15. ¿Bien? Si lo hubiera hecho arriba, ¿sí? Cuando tenía los 3 números de cada término, también iba a dar 15. Lo único que hice fue agregar un paso más, para hacerlo, como quien dice, de una formita un poco más ordenada, pero el resultado al cual se arriba es el mismo, ¿sí? No cambia. Bien, hagamos otro, ¿bien? Por ejemplo, podemos pensar en el A. En el A tenemos así, 3 al cuadrado más 2, abre un paréntesis. Acá hay algo que quiero que se entienda y se comprenda para no generar después dudas. Ahora lo voy a indicar. Menos la raíz cuadrada de 81. Con el 81 tienen que tener también un detalle, porque el 81 tiene tanto raíz cuadrada como raíz cuadrada, cuarta como raíz cuadrada. Tiene 2 tipos de raíces. ¿Bien? En este caso, no tiene número, no tiene índice de forma explícita, entonces es raíz cuadrada. Acá abajo voy a escribir otra cosa que es la raíz cuarta de 81, ¿bien? En este caso, la raíz cuarta de 81 es 3, porque 3 a la cuarta me da 81. Y en este caso, la raíz cuadrada de 81 es diferente, ¿bien? Vamos a dar otro número. Lo quería explicar para que supieran la diferencia. Bien, vamos a separar en términos. Tenemos un término que es el 3 al cuadrado. Otro término que es este producto con el paréntesis, ¿bien? Y otro término es la raíz cuadrada. Vamos abajo. El 3 al cuadrado es hacer 3 por 3 y queda que es 9. Bien. Acá tenemos un 2 y después un paréntesis. Siempre que haya un número y luego un paréntesis y entre medio de ese número y el paréntesis no haya nada, siempre hay un signo de multiplicar. ¿Bien? Como ahora la cuenta que voy a hacer, ese 5 menos 2, me da un número, el paréntesis lo puedo quitar, ¿sí? Pero tengo que colocar el signo que va entre medio, que no está de forma explícita, está de forma implícita, ¿bien? Entonces vamos a poner así, 2 por 3. Y eso después le vamos a restar la raíz cuadrada de 81. Tengo que pensar que el número elevado al cuadrado me da 81. En ese caso es 9. Bien. Bueno. Igual. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver este producto, el 2 por 3. Vamos a colocar igual, 9 más 2 por 3, que va a quedar 6, menos 9. Igual. Acá puedo hacerlo de 2 maneras. Ya tengo los 3 términos y de cada término tengo un solo número, así que podría ya sumar y restar sin ningún problema. Y puedo hacer 9 más 6 y al resultado le resto 9. O bien, otra cosa que podría hacer es, como tengo un 9 que está con signo menos y otro 9 que tendría como un signo más, ¿sí? Si no tiene nada adelante, es un signo más. Lo que se puede hacer es cancelarlos, tacharlos,
¿Bien? Y de esa manera, ¿qué es lo que me queda? Me queda 6. Ahí terminaría. ¿Bien? Lo que hice fue acortar el desarrollo. ¿Bien? Porque puedo usar una propiedad que es la cancelativa. Es la misma propiedad que usamos cuando resolvemos las ecuaciones. ¿Bien? Esta propiedad la puedo aplicar, ¿por qué? Porque hay uno que está sumando y otro que está restando. Entonces, es fácil poder aplicarla. ¿Bien? Vamos a hacer de estos el f, que el f tiene algunas cosas interesantes. El f es así, es la raíz cúbica. Dentro de esa raíz cúbica tenemos 36 menos 9. Ahora voy a poner los elementos que me vayan faltando, ¿sí? Voy a tratar de escribir con el teclado lo máximo que pueda para que sea más legible. Más 2. Acá tenemos paréntesis, 9, menos 6. Todo eso está al cubo, menos 1 elevado a la 25, bien, más 0 elevado a la 100. Bien. Ahí agrego los elementos que me están faltando. Acá era la raíz cúbica de todo esto. Acá era 25. Y acá era 100. Bien. Primer paso, separar en términos. Bien. Tenemos un término que es toda esta raíz, la raíz cúbica, otro término que es este producto con la potencia, otro término que es el 1 a la 25 y otro término que es el 0 a la 100. ¿Bien? Vamos al paso siguiente. En el paso siguiente vamos a tener la raíz cúbica de 36 menos 9, lo cual va a quedar 27. Y vamos a continuar. Vamos a poner más 2, ¿sí? Y ahora no voy a poder quitar el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese paréntesis está elevado al cubo. ¿Bien? Así que voy a colocar el paréntesis y ponemos así. 9 menos 6 me va a dar 3. Y después eso queda elevado al cubo. Menos. Tenemos 1 a la 25. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. ¿Bien? No importa qué potencia sea o cuán grande sea. 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Más 0 elevado a la 100. Acá pasa algo similar. 0 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 0. No importa cuán grande sea ese exponente. ¿Bien? Bueno. Acá podría, ese 0 que está ahí, lo podría cancelar, ¿sí? Porque no tiene sentido sumar 0. ¿Bien? Así que lo puedo cancelar. El 0 es el elemento neutro en la suma. Continuamos entonces abajo ahora. Colocamos el igual y tenemos raíz cúbica de 27. 10, 3. Más, y ahora sí voy a poner 2. Y como vamos a resolver esta potencia, vamos a quitar ese paréntesis y vamos a poner el signo por. Ahora va a aparecer ese signo, ¿sí? Y tenemos 3 al cubo, lo cual es 27. Y después le vamos a restar el 1. Y este ejercicio es un ejercicio particular porque comencé con 4 términos, pero estoy terminando con 3 términos. ¿Por qué? Porque uno de los términos lo cancelé, porque era 0, ¿bien? Lo cancelé por eso, porque era 0. Si hubiera sido otro número, no podía quitarlo. Bien, vamos abajo. Tenemos, me queda 3 más, ya tenemos 2 por 27.
¿sí? Lo cual es 54. A eso le vamos a restar 1. Ahora, de todo lo que tenía al principio, ya me quedaron de cada término un solo número, ¿no? Entonces ahora voy a poder juntar, ¿sí? Y podemos tener así. Tenemos 3 más 54, nos va a quedar que es 57. Y a eso después le resto 1. Y me queda que es, en definitiva, 56. Y ahí ya terminamos. En este ejercicio había varias cositas, ¿sí? Que es como una combinación de los casos anteriores. A ver, ¿cuál más podemos llegar a tener? El E, por ejemplo, que son cálculos combinados, ¿bien? Vamos a borrar y vamos a poner el E. El E tenemos así, es la raíz cuarta de 0 la raíz cuarta de 0, y luego se le suma la raíz cuadrada de 5 más 4, y después tenemos más, es 3 al cuadrado, eso multiplicado por un paréntesis que tiene 31 menos 27. Bien. Separemos primero en términos. Tenemos, por un lado, la raíz cuarta de 0, por otro lado, la raíz cuadrada de 5 más 9, y por otro lado, todo el producto entre el número, entre la potencia y ese paréntesis. Bien. Raíz cuarta de 0. Cualquier raíz que se le aplique al número 0, como bien sabemos que 0 elevado a cualquier potencia es 0, cualquier raíz que le apliquemos al número 0 va a ser 0. ¿Bien? Más. Y acá vamos a poner la raíz cuadrada de 5 más 4. De 5 más 4 es 9. Ahora le voy a dibujar después la raíz. Más. Tenemos 3 al cuadrado va a ser 9. Y a eso lo vamos a multiplicar por lo que me quede lo del paréntesis, ¿sí? Es 31 menos 27, ¿sí? Lo cual es 4. Ahora le dibujo la raíz que me está faltando ahí. Bien. Entonces, vamos al siguiente paso. Pero, como acá tengo un 0 dando vuelta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que si tenemos un 0 sumando, lo podemos cancelar, así que podría quitarlo. Y ahora me queda lo siguiente. Me va a quedar raíz cuadrada de 9. Aunque pensar que número elevado al cuadrado me da 9. Y en ese caso sabemos que es el 3. Y luego sumamos, tenemos 9 por 4, que es 36. Y acá ya podemos hacer el cálculo, ya podemos sumar, lo cual me da 39 si todo anda bien. Bien, ahí ya lo recuadramos. Y ahí quedaría, ¿sí? Fracciones. ¿Bien? Entonces, vamos a resolver este caso, por ejemplo, que es el del boletín informativo del colegio. Este boletín va a tener dos carillas, ¿sí? Dos partes. Una es la parte frontal y una parte que es la parte, digamos, trasera, el anverso.
En la parte frontal, que es el que vamos a definir como A, dice, estará diagramada del siguiente modo. Media página se destina a una nota de interés general. Un cuarto obtendrá información sobre concursos de diferentes áreas. Un octavo tendrá frases y o aforismos. La parte restante contendrá una caricatura. ¿Qué parte de la página ocupa la caricatura? Entonces, el boletín está como particionado, ¿sí? En este caso, como en 8 sectores. Bien, de esos 8 sectores, sabemos lo siguiente. Me dice que la mitad se va a ocupar para una nota de interés general. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar así. Si es la mitad, como estaba particionado en 8, la mitad van a ser 4 partes, ¿sí? Y eso va a ser la nota de interés general. Y esa parte la puedo escribir de la siguiente manera. Fíjense que son 4 de 8, entonces puedo indicar que es 4 octavos, ¿sí? Lo puedo escribir de esa forma, o también lo puedo escribir así. 4 sobre 8. Le ponemos siempre la rayita para indicar que es una fracción. Pero esta fracción, 4 octavos, ¿bien? Puede ser equivalente a qué otra fracción. Por ejemplo, a 2 cuartos. Si divido por 2, tanto el número de arriba como el de abajo, puedo indicar que es equivalente a eso. Y la fracción 2 cuartos también es equivalente a la fracción, por ejemplo, 1/2. ¿Bien? La fracción 1/2 es equivalente a 2 cuartos y a 4 octavos. Y en este sentido, ¿sí? Si voy en el sentido, por ejemplo, de izquierda a derecha, lo que estoy haciendo es amplificando. Pero si fuera en otro sentido, ¿bien? Fuera, por ejemplo, de derecha a izquierda, vamos a elegir otro color. Fuera en el sentido allí, estaría, como quien dice, simplificando. Bien. De paso, vamos repasando otros conceptos que vienen más adelante. Bien, la mitad se va a ocupar para una nota de interés general. Después dice que un cuarto contendrá información sobre concursos de diferentes áreas. Un cuarto de todo el boletín. Un cuarto sería como haber partido en 4 y tomar, como quien dice, 2 de esos cuadraditos. Bien. Esto lo van a ocupar los concursos. Bien. Y esa parte va a ser equivalente a ¿cuánto? Va a ser equivalente, por ejemplo, a 2 octavos, porque son 2 de 8, o también lo podría indicar como es equivalente a un cuarto. Si dividiera por 2 el 2, me queda en 1, y si divido por 2 el 8, me queda 4. Entonces, la fracción un cuarto, ¿sí? Un cuarto de este boletín es equivalente a 2 octavos. ¿Bien? Y después dice que un octavo va a ser uno de esos 8, van a ser las frases o aforismos. ¿Bien? Y eso va a ser un octavo. Y esta no tiene como equivalente en este caso. ¿Bien? Eso van a ser las frases.
¿Bien? Y la otra parte, la parte restante, va a tener la caricatura. Esta parte de acá va a ser una caricatura. ¿Y qué parte me quedó sin pintar? Bueno, en este caso va a ser 1/8. 1/8 me quedó sin pintar. Esta es la caricatura. Bien. Eso es cuando completamos la primera parte, ¿sí? El frente. ¿Qué pasa ahora con el anverso? Bien. Con el anverso me dice que está dividido más o menos de igual manera, ¿sí? Porque me habla de 1/8, también me habla de 1/2 y 1/4. Así que lo que vamos a hacer en este caso es dividir al anverso de esa manera, ¿sí? Lo vamos a dividir en 8 partes. Voy a tratar de que me queden lo más iguales posibles esas partes. Ahí tenemos. Bien. Entonces, dice, el anverso del boletín se conformará de la siguiente manera. 2/4 están constituidos por información acerca de nuevas modalidades. 2/4. Entonces, si son 2/4, es como si lo hubiese particionado en 4, hubiera tomado 2. Hace referencia también como a la mitad. ¿Sí? 2/4 serían todo esto. Y esas serían las nuevas modalidades. Bien. Y las nuevas modalidades nos dijeron que eran 2/4, ¿verdad? Pero 2/4 es equivalente. Por un lado es equivalente a 1/2, ¿sí? Porque es la mitad del boletín, y por otro lado va a ser equivalente a 4/8. Son 4 pedacitos de los 8, ¿bien? Son 4 pedacitos de los 8. Entonces, ahí tengo esa equivalencia. Después dice lo siguiente. 1/8 contiene agradecimientos a quienes han participado en él. 1/8. Entonces, 1/8 es uno de esos 8. Eso es 1/8. Ahí tenemos los agradecimientos. Bien. Vamos a la otra parte. Dice, 1/8 se dedicará a una poesía. 1/8 se dedicará a una poesía. Entonces, vamos a tener el de abajo, por ejemplo. Vamos a poner otro color. Esto de acá va a ser para una poesía. Que, por ejemplo, también dice que es 1/8. Así que ahí vamos a poner poesía. Bien, y siguiendo, dice, y el resto informará sobre jornadas de recreación, olimpiadas de diferentes áreas y torneos deportivos. O sea, el resto. Lo que me quedó ahora sin pintar. Bien, lo que me quedó sin pintar, en este caso, es toda esta partecita. Vamos a cambiar el color. Y esto representa a lo siguiente. Eso es, sería 2/8 o lo que es lo mismo,
un cuarto. ¿Bien? Y eso es las jornadas. ¿Bien? Jornadas de recreación, y lo pusimos ahí en color rojo. ¿Bien? Ahí está. Esto es lo que es la parte de fracciones y el reconocimiento de cada fracción. ¿Bien? Que en la actividad modelo hay uno que habla de una cartelera, ¿bien? Y en la actividad número 2 va a hablar de lo que es un boletín informativo, que va a estar particionado de esta forma, o quizás diferente, pero la idea es la misma, ¿sí? No va a haber mucha variación, les va a hablar de fracciones y les va a decir, bueno, tal parte está ocupada por tal cosa, tal otra parte está ocupada por tal otra cosa, ¿bien? Y les va a pedir que identifiquen cuál es la parte restante siempre, ¿sí? Eso es lo que les va a pedir en la actividad modelo, por ejemplo, y en las otras actividades compensatorias. Siguiendo, ¿bien? El que sigue es muy similar porque habla de una cartelera, ¿bien? Siguiendo un poquito con lo que es la parte de fracciones, acá tenemos como el reconocimiento, ¿bien? Y me habla de lo siguiente. La expresión 1 sobre 2, ¿bien? O 1 barra 2, significa que del todo se selecciona una parte de las dos en las que se ha dividido y se lee un medio, ¿bien? 1 de 2. La expresión 1 sobre 4 o 1 barra 4 significa que se ha seleccionado una parte de las 4 en las que se ha dividido el entero y se lee un cuarto. La expresión 3 sobre 8 o 3 barra 8 significará entonces que algo se ha dividido en 8 partes, ¿bien? Y de esas se han de seleccionar 3 y se lee 3 octavos. Ahora ya hay para completar, ¿bien? Porque hay puntos suspensivos. Entonces, en ese caso, es lo siguiente. La expresión que hay puntitos suspensivos significa que el todo se ha dividido en 10 partes y se han seleccionado 7. Entonces me dice que se lee 7 décimos. Acá vamos a indicar, por ejemplo, 7 sobre 10 o 7 barra 10. Son 7 décimos. El que sigue dice, la expresión de hay puntos suspensivos significa que el todo se ha de dividir en 5 partes, de las cuales se seleccionan 2 y se lee y no dice nada. Pero sabemos lo siguiente, que se han seleccionado 2 de las 5 en las cuales se particionó. Entonces, si ya tengo esa expresión, el segundo número, el número que está abajo, me indica siempre en la cantidad de partes que se ha partido ese entero. Y el de arriba me dice cuántas partes tomé. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer a esto? Como 2 quintos. Bien, así nomás. La siguiente me dice, la siguiente expresión no dice nada, significa que el todo se ha dividido en, tampoco dice nada, partes de las cuales se han de seleccionar y tampoco dice nada. Pero me dice cómo se lee, que son 5 novenos. Entonces, en principio voy a poner 5 barrita 9 o 5 sobre 9. Entonces, ¿qué dice? El todo se ha dividido en, acá vamos a poner 9, porque se dividió en 9 partes, de las cuales se han de seleccionar 5. Hemos seleccionado 5 de esas 9. ¿Bien? Ahí, de esa forma, se completaba esa parte. ¿Bien? A continuación, habla de que estas expresiones se llaman fracciones. ¿Bien? Y una fracción es un cociente o una división entre dos números enteros. Y una fracción se usa para representar una división cuando el cociente no es entero, ¿bien?
una parte de un todo, una probabilidad o un operador. ¿Bien? Son diferentes formas de para qué sirve una fracción. Bien, continuado de eso, había una tabla, por ejemplo, en la parte de fracciones, donde decía completa el cuadro según sea la indicación. Entonces, este cuadro tiene 4 columnas. En la primera se coloca la fracción, en la segunda cómo se expresa, cómo se lee, en la tercera está la representación gráfica de esa fracción, en la cuarta columna se coloca la parte que no se ha de seleccionar, ¿sí? Esto es para identificar qué parte queda libre, ¿bien? Por ejemplo, si tenemos 3/4, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que dibujar un rectángulo, lo vamos a tener que particionar en 4 partes, tienen que ser lo más parecidas posibles, ¿bien? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar las que me indique el número de arriba. En este caso es un 3, así que vamos a pintar 3 partes de eso. ¿Y qué parte me queda sin seleccionar? Bien, me queda un cuarto, lo puedo escribir de esa forma, como 1/4 o 1/4, o bien con palabras. Un cuarto. La que sigue me dice 2/5. La fracción es 2/5. Y lo voy a poder indicar así, como 2/5, o bien lo puedo indicar en términos de una fracción en forma así vertical, 2/5. Para representarla de forma gráfica, vamos a tener que dibujar el rectángulo y dividirlo en 5 partes. Me tiene que quedar lo más parecida posible esas partes, ¿bien? Y vamos a pintar de esas partes 2, porque estoy con 2/5. ¿Bien? Pintamos 2. ¿Qué parte quedó sin pintar? Bien, quedaron 3/5. Lo puedo poner con números o bien con palabras. ¿Sí? En la siguiente ya me da la representación gráfica. Entonces, ya puedo completar para cualquier lado. Si quiero la parte que está sin seleccionar, va a ser 1/6. ¿Bien? Es un sexto. Este está dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y puedo poner un sexto. Con palabras, es la parte que se tomó 5/6. Y con números vamos a poner así. 5/6. También, antiguamente se decía, por ejemplo, 5 partido en 6, ¿sí? Usaban la parte de quebrados, le decían antes, ¿bien? 5 en 6. Bien. Bueno, y así completaban toda esta tabla, ¿sí? Más adelante teníamos la clasificación de fracciones. Las fracciones pueden clasificarse de diferentes maneras. Pueden ser propias, y son aquellas fracciones donde el numerador es más chico que el denominador. ¿Bien? Por ejemplo, 1/2, 1/3, 2/5, 7 décimos, 6 onceavos. Las impropias son lo contrario, son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Luego tenemos las aparentes, que en este caso, tanto el numerador como el denominador son coincidentes, o bien el numerador es múltiplo del denominador. Y por ejemplo, tenemos 2/2, 3 décimos, 3 tercios, 10/5, 70 décimos, 11 onceavos, 8/2, 12 cuartos. Y luego
las fracciones mixtas son aquellas fracciones que están compuestas por un número entero, ¿bien? Y una fracción propia. Por ejemplo, 1/2, 2 1/3, 3 2/5, 1 7/10, 4 6/11. Después había una actividad que era para clasificar las fracciones, ¿bien? Entonces decía, bueno, la primera fracción, que es 1/2, es un tipo de fracción propia, entonces la voy a escribir en el recuadro de las propias. La fracción 5/4 la voy a escribir como el número de arriba es más grande que el de abajo, lo voy a colocar en el de las impropias. La fracción 2/3 es una fracción propia. El 3/4 también es una fracción propia. Acá tengo el 3 1/8. Esta va a ir colocada en el lugar de las mixtas. ¿Por qué? Fíjense que acá las fracciones están separadas por punto y coma. En el caso del 3 1/8, no es, entre el 3 y el 1/8 no hay nada. Entonces, por eso me doy cuenta que es una fracción mixta. Después está el 5/8, que va al casillero de las propias. El 7/7, como el número de arriba y el de abajo son iguales, este va a estar colocado en el lugar de las aparentes. ¿Bien? Así completan después. Las fracciones impropias y mixtas, si bien se escriben con números diferentes, ¿sí?, su expresión decimal es la misma. ¿Por qué? Porque pueden interconvertirse la una en la otra, ¿sí? Las fracciones impropias pueden transformarse en mixtas y las mixtas pueden transformarse en impropias. Ambas fracciones representan a números mayores que 1. Por el contrario, las propias van a representar números que están comprendidos entre 0 y 1. Las aparentes van a representar a números enteros, al 1, al 2, al 3. En el cuadro siguiente está una breve explicación de cómo transformar una fracción mixta en impropia y una impropia en mixta. ¿Bien? Podríamos hacer algún ejemplo de estos para que vean cómo se resuelve. ¿Bien? Vamos a pasar a la pizarra, así les indico bien cómo es. Más allá que ahí está la explicación de cómo se hace en el cuadernillo, ¿bien?, vamos a hacer lo siguiente. De impropia a mixta, ¿bien? Fracciones. Entonces, si es impropia, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una fracción, por ejemplo, vamos a colocar así, 5/3. ¿Bien? Bueno, 5/3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que practicar lo que sería el algoritmo de la división. 5 dividido 3. Recuerden siempre que una fracción es una división. ¿Bien? Y le va a estar a 1. 1 por 3 es 3. Para llegar al 5 me van a faltar 2. ¿Puedo seguir? No. Ahí de terminar. Entonces, la fracción 5/3 va a ser equivalente ¿a quién? A un entero, que es lo que está en el cociente, ¿sí? Un entero. Y la fracción que va a acompañar a este entero va a ser el 2, que es lo que me quedó como resto, y 3 2/3, que el denominador de esta fracción va a ser siempre el mismo que tenga la impropia. ¿Bien? ¿Podemos ver otro ejemplo? Sí, supónganse que tengan así, 7/4. Entonces, ponemos 7 dividido 4. ¿Cuántas veces entrará el 4 en el 7? Le va a estar a una vez. 1 por 4 es 4. Para llegar al 7 me están faltando 3. ¿Bien? Y ya no puedo seguir, así que lo dejo ahí. En este caso lo dejo ahí porque estoy transformando de una fracción impropia a mixta. Cuando me pidan que indique la expresión decimal de una fracción, tengo que continuar. ¿Bien? Pero en este caso lo voy a dejar ahí nomás. Y va a ser un entero
es lo que está en el denominador, y luego va a ser así, 3 cuartos. Un entero, 3 cuartos. ¿Qué pasa si me piden ahora, bueno, pasar de mixta a impropia? De mixta a impropia. Bien, en este caso, de tener 3 números, voy a pasar a tener 2. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supónganse que tengan la fracción así. 2, 3 séptimos. Bueno, el numerador que va a tener la fracción impropia va a ser el mismo que tenga la fracción propia que me den acá, con el número mixto. Después, ¿qué se hace? Se hace 7 por 2, ahí se multiplica, ¿bien? Se hace una multiplicación. Y luego, ese resultado que obtienen, lo suman para que tengan arriba. Entonces tenemos 7 por 2 es 14, más 3, 17. Entonces me queda 17 séptimos. Si tuviera, por ejemplo, a ver, vamos a poner otra, supóngase así, 5 y que tengan 6 octavos. Bien. Bueno, en ese caso van a colocar como denominador el 8. Bien, es el que ya me están dando acá. ¿Qué hacemos? 5 por 8 es 40, más 6, 46. 46 octavos. Esto, así como avancé, fui, por ejemplo, de una fracción mixta a una impropia, ¿puedo volver hacia atrás? Sí, puedo volver hacia atrás. ¿Cómo voy a volver hacia atrás? Practico la división. Por ejemplo, si tuviese, como dijimos, el 17 séptimos, hacemos 17 dividido 7. Que va a estar a 2, por ejemplo, y tengo 2 por 7, 14. Para llegar al 17 me faltan 3. Entonces, esta fracción, 17 séptimos, la voy a escribir como 2 enteros, 3 séptimos. Si se fijan, las expresiones son equivalentes. ¿Bien? Ahí tenemos. Vamos al cuadernillo. Siguiendo con eso, dice, bueno, ahora, expresión decimal de una fracción. ¿Cómo obtengo la expresión decimal de una fracción? Simplemente lo que se hace es dividir el numerador por el denominador. Se divide el número de arriba con el de abajo. Y ahora sí, vamos a tener que continuar en esta división. Y en el caso de que no pueda, ¿qué hace? Se agrega un 0 en la parte del dividendo y en la parte del cociente se coloca una coma, ¿bien? O 0, según como corresponde. Bien, la expresión decimal es exactamente eso, dividir. Bien, supónganse que tengo el 5 décimos. Entonces, si queremos encontrar la expresión decimal de ese 5 décimos, lo que vamos a hacer es practicar el algoritmo de la división. 5 dividido 10. Vamos a hacer. En este caso, no voy a poder hacer el cálculo inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un 0 al 5 para que me quede 50 y debajo del 10 en la parte del cociente voy a poner 0, ¿bien? Y ahora sí, tengo 50 dividido 10. En este caso le va a estar a 5. Me queda 5 por 10, 50. Al 50, 0. Y me queda lo que sería una expresión decimal exacta, que es 0,5. ¿Bien? Si fuera, por ejemplo, vamos a otra. Por ejemplo, tenemos 100 sobre 75. En ese caso, tenemos que poner así, 100 dividido 75.
En este caso vamos a poder empezar a realizar la división, ¿sí? No vamos a tener problemas en dividir al comienzo. De hecho, le va a estar a 1. Y por ejemplo tenemos así, 1 por 75 me da 75. Para llegar al 100 me están faltando 25. Bien. Bueno, ¿puedo seguir? Y así, a simple vista, no podría seguir, pero quiero seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar un 0 para que me quede 250 y después del 1 coloco una coma. Entonces me queda 250, ¿bien? 250 dividido 75. Tendré que fijarme qué número multiplicado por 75 me da 250 o cerca del 75. En ese caso va a ser un 3. ¿Bien? Entonces tenemos 75 por 3. Y en ese caso me da 225. Para llegar al 250 me están faltando 25. ¿Puedo seguir? Sí. Agrego otro 0. ¿Sí? Y de vuelta me voy a quedar 250. Agrego un 3. Aquí. Y me queda 3 por 75, 225. Para llegar al 250 me faltan 25. Y si ustedes se fijan, podría estar todo el día haciendo este cálculo. ¿Bien? Así que la expresión que tienen acá, 75 dividido 100, ¿bien? Perdón, 100 dividido 75, les va a quedar de esta forma, como 1,33 así periódico, ¿bien? Estos números se dicen expresiones decimales periódicas puras, ¿bien? Porque después de la coma hay siempre el mismo número, ¿bien? Pero con que ustedes sepan que esa es la expresión decimal, ya está, ¿sí? No hace falta que sepan cómo se llama. En la siguiente, que tienen, por ejemplo, 75 dividido 100, ¿bien? Acá es fácil. Cuando está el número dividido por la unidad seguida de ceros, se coloca el numerador como está y me fijo cuántos ceros hay en el denominador. Siempre que haya un 1, ¿sí? Debe haber un 10, un 100, un 1000, un 10.000. Si hay otro número, no se puede hacer de esta forma. Hay 2 ceros, entonces, ¿qué hacemos? Contamos 2 lugares, ¿bien? Voy detrás del 5, avanzo un lugar, me quedo entre el 7 y el 5, avanzo otro lugar, me quedo delante del 7, conté 2 lugares. Ahí voy a colocar la coma, pero como no puedo tener coma algo, agrego el 0 y me queda 0,75. ¿Bien? Y ahí está. La que es esta, por ejemplo, 72 décimos, en este caso se coloca el 72, ¿bien? ¿Y cuántos ceros hay? Hay uno solo, entonces me corro un solo lugar y ahí coloco la coma. ¿Bien? Esta operación también la podrían hacer con la calculadora, ¿sí? Para no estar haciendo el cálculo, también lo podrían efectuar con la calculadora y la calculadora les da el resultado de forma inmediata. La calculadora no les va a servir para encontrar la fracción, por ejemplo, para pasar de impropia a mixta, ¿sí? Para ese caso no le va a servir, tienen que hacer sí o sí el algoritmo de la división. Pero para estos casos puede ser efectivo usar la calculadora si les cuesta mucho hacer la división. ¿Bien? Y después dice que encuentren, si es posible, algunas fracciones que tengan la misma expresión decimal. ¿Bien? Puede pasar que algunas tengan la misma expresión decimal. Por ejemplo, el 8 cuartos, ¿sí? Esa, se hacen 8 dividido 4, le queda que es 2. Y lo mismo pasa con la 3. Es, por ejemplo, 6 dividido 2, perdón, 6 dividido 3, le queda 2. Y esas dos, ¿sí? La 1 y la 3, tienen la misma expresión decimal. ¿Bien? Esta y esta tienen la misma expresión decimal. Y son equivalentes. Se dice fracciones equivalentes. Cuando dos fracciones tienen
la misma expresión decimal son fracciones equivalentes. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Dos fracciones pueden ser muy distintas la una de la otra, pero pueden tener la misma expresión decimal. No siempre pasa, pero puede pasar. Y en este caso, las fracciones que tienen la misma expresión decimal se llaman fracciones equivalentes. ¿Bien? Es lo que viene a continuación, el hecho de encontrar fracciones equivalentes. La actividad siguiente es en base a lo mismo que hemos realizado, y ahora vienen las fracciones equivalentes. ¿Bien? Es lo que hablábamos hoy en la actividad de, por ejemplo, cuando hicimos el boletín. ¿Bien? La fracción 1/2 era equivalente a 2/4 y era equivalente a 4/8, o también 3/6. Y tenemos dos formas de obtener fracciones equivalentes. Por amplificación, es multiplicando tanto numerador como denominador, y por simplificación es dividiendo tanto el numerador como el denominador. ¿Bien? Y acá, hasta acá habíamos prácticamente llegado. Teníamos también las fracciones irreducibles, que era cuando empezábamos a simplificar, ¿sí? Las fracciones equivalentes por amplificación siempre van a tener otra más. Siempre es posible encontrar otra más. Pero cuando simplifican, no siempre se puede seguir simplificando las veces que se desea. Va a llegar un momento que no van a poder simplificar o reducir esa fracción. Cuando ya no puedan reducir esa fracción, esa expresión, se llama fracción irreducible. Y coincide que el MCD entre el numerador y el denominador siempre va a ser 1. Esos números se dice que son coprimos. Cuando vimos lo que era MCD, bien, el concepto de MCD, también encontramos el concepto de números coprimos. Bueno, una fracción irreducible está vinculada a este término, ¿sí? El de números coprimos. La última actividad que habíamos realizado era esta, que había que simplificar estas expresiones, ¿bien? Estaban aquí, y después representarlas de forma gráfica. Había que representarlas una vez que habíamos podido simplificar. Por ejemplo, sería muy descabellado tratar de graficar la función, la expresión esta 75/100. ¿Por qué? Porque no voy a agarrar un rectángulo, por ejemplo, y dividirlo en 100 partes para pintar 75. Vamos a simplificar. El número por el cual puedo simplificar a esta expresión es el 25, por ejemplo, ¿sí? El 25 es divisor tanto del 75 como del 100. O de hecho, también puede ser el 75 y el 100 son múltiplos del 25. Entonces, esta expresión, si hago 75 dividido 25, me queda 3. Y 100 dividido 25 me queda 4. Y fíjense cómo ahora se resumió y se redujo esa expresión. De ser 75 centésimos pasó a ser 3/4. Esta fracción, por ejemplo, aquí tenemos 6 décimos, vamos a simplificarla. Podemos, por ejemplo, simplificar por 2, porque tanto el 6 como el 10 están en la tabla del 2, así que puedo dividir por 2. Y cuando divida por 2, me va a quedar, por ejemplo, 6 dividido 2, es 3, y 5, y 10 dividido 2, me queda 5. Me queda 3 quintos. Tenemos acá, por ejemplo, la otra, que es 100/75. Y en este caso, va a quedar al revés de la que hicimos recién, me va a quedar 4/3. Estas fracciones, cuando quiera representarlas al 4/3, no voy a poder hacer solamente un rectángulo. Tendré que pensar en 2 rectángulos. ¿Bien? Vamos, por ejemplo, a la pizarra para así les cuento cómo sería en ese caso. En ese caso tenemos un
numerador más grande que un denominador. ¿Bien? Ahí tendríamos, como quien dice el rectángulo, vamos a representar la fracción 4/3. ¿Bien? Entonces, acá tengo que dividirlo en 3 partes. ¿Bien? Bueno, algo así. El tema es que para representar la fracción 4/3, ¿bien? Me están faltando partes acá, porque solamente podré pintar 3, tengo que pintar 4. Entonces, voy a tener que dibujar otro más, ¿sí? Particionarlo en 3 partes, y ahora sí, una vez que hice la partición, voy a empezar a pintar. Voy a pintar 1, voy a pintar 2, voy a pintar 3, voy a pintar 4. Y me quedó un entero completo y un poco más. Cuando transformamos una fracción impropia a una mixta, ¿sí? Si esta fracción la hubiéramos transformado en fracción mixta, me hubiera quedado que era 1 1/3. ¿Bien? Porque es un entero y 1/3 de otro. Si hacen la prueba, hacen después, por ejemplo, 4 dividido 3, les va a estar a 1, 1 por 3 es 3, para llegar al 4 falta 1. Entonces queda un entero, 1/3, como está ahí.